Buenas, mi nombre es Nale Chavarría y mi ponencia para el Congreso Blasa 2022 se llama Ecoactivismos del siglo XXI, arte y territorio en América Latina. El proceso de concientización de la problemática medioambiental que viene desarrollándose desde hace varias décadas con importantes hitos en el campo del debate interinstitucional y social ha servido de plataforma para la emergencia de un pensamiento y un accionar ecológico sostenible que involucra al individuo a través de sus prácticas y modos de vida, tanto como los gobiernos y la implementación de planes de urgentes ante la degradación medioambiental. La impronta del cambio climático y la crisis ecológica actual nos afecta a todos de disímiles maneras. Así, algunos artistas visuales latinoamericanos inmersos en el debate por una mejor manera de sentir y pensar el mundo y los contextos nacionales propician a través de sus cuerpos de obra, proyectos puntuales, una reactivación del activismo socioambiental en la medida en que asumen diversas estrategias de visibilización y acción artísticas enfocadas tanto en la naturaleza como en la sociedad. En medio de la polarización socioeconómica que sufre la región, el debate desde el arte pasa a la defensiva como espacio de resistencia alternativo, necesaria plataforma en la cual entronizar problemáticas medioambientales que avisoran el futuro de la humanidad toda. El respeto a la Pachamama, definir la naturaleza como sujeto de derechos y la idea del buen vivir junto a tradiciones ancestrales que las culturas originales del continente desarrollaron por siglos servirían de guía si no fuera por la sin igual violencia de diversos gobiernos de la región y sectores asociados a la maquinaria industrial financiera internacional, corporaciones y multinacionales que van coartando finalmente el derecho de todos a la tierra a disfrutar el formidable patrimonio legado por la naturaleza. Se ha de tener en cuenta, por otro lado, que los artistas como individuos sensibles intentan conciliar su necesidad de crear y su espacio vital, en un afán por entenderse y trascender ese entorno material persistente, muchas veces desde posturas revisionistas, en las que el reciclaje y la asimilación objetual devienen medios para un fin, generar conciencia ecológica. Leer el entorno desde el uso de materiales que cargan a la obra significativamente y que buscan, en cierta medida, establecer estrategias de resarcimiento, comunión, denuncia. Es conocido como en los años 60 y 70, cuando comenzó el debate medioambiental, la obra de diversos artistas que intervinieron en espacios naturales, corriente llamada Land Art, que dio inicio a una línea estético-conceptual que desemboca en el environmental o ecological art, a la que han aportado de forma sostenida también artistas posteriores para llamar la atención sobre la polución, la extinción de ciertas especies, el equilibrio, en fin, del ser humano y la naturaleza. En el nuevo milenio, como parte del cuestionamiento social por los tópicos relacionados con la tierra y los territorios, se da un giro en la discusión del lugar del arte como potencial espacio de construcción crítica. Entonces, ¿cómo el arte regional puede sugerir llegar a instaurar desde su especificidad un territorio en sí mismo para la comprensión, el debate proactivo y la generación de posibles alternativas soluciones a la crisis ecológica? Pues primeramente desde la asunción de que las fronteras entre naturaleza y cultura no se definen en todas las culturas de la misma manera. La oposición occidental colonial desarrollista en lo humano versus no humano es apenas una visión, no la única. Reconectar con experiencias y la cosmovisión, modos de hacer y vivir de las comunidades indígenas y afrodescendientes de la región han supuesto un cambio en la recepción y en la percepción integral del arte como generación de conocimiento y de reconocimiento. La posición del artista como ente mediador del mensaje por la sustentabilidad de nuestro futuro encuentra una diversidad de modalidades de proyección ya desde la obra de arte propiamente dicha, como también más recientemente desde el activismo a través de las redes sociales, lo que contribuye no solo a la visibilidad de estos temas, sino a un posicionamiento ético y a la larga político por parte de los artistas. Así, el trabajo del brasilero Vic Muñiz apuntó desde bien temprano en su carrera a la necesidad del reciclaje de materiales e implementos a través de sus series de montones, la serie llamada Imágenes de Basura del 2007 y 2008, cuyo propósito era repensar con las fotografías realizadas a enormes composiciones de materiales desechados, nuestra relación con la basura, lo que consumimos, el futuro que estamos modelando desde hoy. En algunas fotografías los referentes visuales aluden a clásicos como Narciso mirándose al espejo de Caravaggio o Saturno devorando a sus hijos de Goya. Si la belleza deviene ruina en el primero, la actitud voraz del ser humano que, pese a ser hijo de la naturaleza, devasta su entorno con una arrogancia sin límites, se explota en el segundo. Pero también en esta serie los recicladores, hombres y mujeres que malviven de lo desechado por otros, fueron sujetos de la representación. El documental Wasteland 2010, que fuera candidato a los Oscars, siguió a Muñiz como protagonista en su inmersión por 3 años en uno de los vertederos más grandes del mundo, ubicadas a las afueras de Río de Janeiro, donde registró de cerca el trabajo de infinidad de recolectores de residuos que sobrevivían en condiciones de marginalidad prolongada. La denuncia de las condiciones de vida de este sector poblacional contrastaba con la belleza compositiva de la imagen final tomada por el artista, algo que apunta al reconocimiento del aporte social de esta práctica ecológica. El uso de la basura como material significante para el arte creó un espacio para el resarcimiento, en este caso en concreto, devolver a estas personas su lugar de enunciación, dignificando la impronta que su trabajo supone para la sociedad toda. Muñiz cuestiona el consumo desmedido, pero también
los límites entre lo efímero y lo perdurable, tanto como el compromiso social ante los excesos de la civilización actual. Su impacto como vocero hasta hoy se ha ampliado más aún con el uso de las redes. Su cuenta de Instagram da muestras incluso puntualmente en un afán por visibilizar propuestas y alternativas del quehacer de otros agentes y activistas. Por otro lado, el aporte de diversas artistas femeninas latinoamericanas a la hora de comprender los procesos de transmisión y codificación de sus culturas a través del arte han sido ampliamente investigados. Sin embargo, centrar la atención en tópicos como la soberanía alimentaria y la diversidad biológica de la región frente a la imposición de modelos de monocultivo y extractivismo de nuestros recursos naturales no ha sido tan visibilizado desde la crítica. Un país como México, cuya matriz cultural alimentaria tiene en el maíz una base fundacional, a inicios del siglo XXI, vio amenazado su histórica diversidad biológica, variedad de semillas propias, tras detectar trazos transgénicos en algunos cultivos de maíz criollo en las sierras de Juárez de Oaxaca. El debate público que generó esta situación propició la emergencia de un proyecto expositivo, artístico, titulado El maíz es nuestra vida, que fue itinerante por México y que participó en la Bienal de La Habana en el 2009. Convocó primeramente a 28 artistas mujeres en su primera edición en Oaxaca en el 2007 y ya posteriormente en México DF, y contó con 48 exponentes en la sede del Museo de la Historia Natural y la Cultura Ambiental. Así, convocadas por la curadora Marieta Bernstoff, las artistas trabajaron sobre 3 ejes fundamentales: la cuestión cultural, los transgénicos y el alto precio alcanzado por el maíz, dada la competencia que compañías como Maseca y la importación externa. Las obras presentaban la diversidad de lotes, mazorcas, de acuerdo a las regiones, refiriendo los diversos climas y territorios y las maneras de ser cosechadas, conservadas como tradición transmitida por generaciones en siglos de domesticación del cultivo por parte de las culturas originarias. El proyecto, además de la exposición, contaba con un taller que ponía el énfasis en lo procesual, así como en la investigación y visita a comunidades, asesoramientos con el Comité del Maíz de la Universidad de la Tierra, etc. Al decir de su curadora, las mujeres que hoy defienden el maíz con su arte, ayer estaban unas más, otras menos en las calles, en las marchas, ofreciendo comida en las barricadas. Arte y activismo político confluyendo desde una perspectiva feminista. 14 años más tarde, en el 2021, el maíz, la esencia colaborativa de una pieza como fertilidad, retrotrae la imagen de la figura femenina como centro de la cultura mexicana. Vera Clare, lingüista y artista estadounidense radicada hace años en Oaxaca, junto a Rufina Ruiz López, maestra artesana oaxaqueña del barro, concibieron una pieza escultórica suerte de candelabro a partir de la imagen de la mujer mazorca, símbolo de vitalidad, fertilidad, versión de la madre tierra que provee y nos nutre. Esa mujer maíz refiere al lugar femenino cual dador de luz, experiencia y conocimiento, ya que son las mujeres en estas comunidades las encargadas de seleccionar la mazorca, secarla, nixtamalizarla, molerla y cocinarla. Claire, junto a su equipo, han concebido una fundación sin ánimos de lucro llamada Cosa Buena, que apoya proyectos sociales centrados en las mujeres, la niñez y la juventud y propician la transmisión de saberes ancestrales con una visión cultural integral. La lucha por la autosuficiencia alimentaria es obviamente una preocupación del ser contemporáneo, que ecológicamente hablando se está muy lejos de lograr en nuestros países. Sin embargo, nuestra riqueza biológica no ha de ser materia de sacrificio capitalista que nos lleve a transformar ecosistemas en agroecosistemas excitados por la lógica mercantil. La tierra tiene su tiempo, no se ha de violentar indiscriminadamente. En cierto sentido, la pregunta por el territorio y los territorios pone el foco también sobre el ser que lo habita, sea hombre o mujer, su nexo con lo natural, animales, plantas, el clima, las huellas ambientales. El caso del proyecto de exposición y audiovisual Punto y Línea de Caruquinca 2020, de la chilena Celeste Núñez Bascuñán, involucra, pues, siguiendo esta línea, también a la memoria, la historia del pueblo y el territorio fueguinos. La Tierra del Fuego es una geografía compartida entre Argentina y Chile, aunque este proyecto se realizó como resultado de una residencia artística de investigación en la zona de Caleta María, territorio fueguino chileno. El resultado fue una riqueza de texturas, tonalidades, material natural y el propio olor a grasa que podía percibirse incluso tiempo después en la sala de exhibición con las 28 piezas o pliegos de papel que refieren una geografía y condiciones climáticas específicas y una transitividad de todo y por transitividad a todos a quienes habitan esas áreas. Punto y Línea buscaba aprender esencias desde un respeto casi ritual a lo natural, al tiempo que asumir la obra como perecedera, memoria degradable con el paso del tiempo. Hecha en papel, que es un material orgánico, noble y de corta duración, la idea de la obra es, dice el artista, hacer una analogía respecto al exterminio y el que no se habite en estas tierras actualmente tanto como antes, haciendo un traspaso hacia el papel de lo efímero con la desaparición y el exterminio de los pueblos de la Tierra de Fuego. La idea es que el papel desaparezca porque cada vez que se haga una exhibición la obra sufre su deterioro y se vuelve distinta. Es en estos actos de comunión y de voluntad y la voluntad de resarcir, de volver a la naturaleza parte de lo que hemos tomado
y dado por sentado, que se entienda esa mirada ecosostenible que desde el arte múltiples creadores han venido desplegando. El cubano Rafael Villares, desde sus inicios, definió su relación con la naturaleza como clave para su proceso creativo. En obras tempranas como Aliento y Desde la soledad humana del 2009, que instaban al espectador a una experiencia inmersiva, se da un rito de reconciliación, hacerse uno con lo natural. Desde morfologías artísticas diversas, dibujos, instalaciones, esculturas, fotografía, este artista explora las conexiones y límites entre el ser humano y lo natural una y otra vez, desde perspectivas siempre inusitadas. De su pieza Respirar del 2010 a Tempestad cromática, sistema de recirculación de agua y estructura de acero, que es un site específico del 2015, la práctica artística de Villares busca enriquecer la experiencia sensorial del espectador y su percepción simbólica de las realidades de sucesos ambientales. Así, su trabajo parte a veces de una base colaborativa necesaria con especialistas de otros campos y saberes, físicos, ingenieros, por ejemplo, aunque definitivamente es el espectador su colaborador más fiel. A él tiende el artista cuando lo invita a recorrer sus obras, Cauce, Amazonas, AMSA, 2018, es una de las piezas, o a seguir la pista de esa gran maceta mirador que fue Paisaje Itinerante del 2012. O finalmente, cuando podemos imaginar y luego constatar en su cuenta de Instagram cuál fue el proceso de creación de su serie de dibujos hidrónimos realizado en el 2017 hasta la actualidad, donde mezcla dos técnicas ancestrales de pintura sobre agua, Suminagashi, japonesa, y la Ebru, turca, que permiten el carácter libre e incontrolable de los cursos del agua sobre el papel, nos dice el artista. Dibujos que parten de datos e información recogida acerca de los ríos que conectan varios países de la región, como el Amazonas, el Orinoco, el río Tigre, en fin, una tipografía hídrica, cromática de nuestra área, cuya singularidad casi abstracta nos atrapa en su belleza y sensibiliza al tiempo ante la necesidad de conservar y propiciar su uso sostenible. El agua como el legado para la vida. Es conocido como, aun cuando hay una mayor cantidad de agua dulce disponible en forma líquida a nivel mundial, han aumentado también las áreas desertificadas e incluso muchas de las megalópolis actuales sufren de estrés hídrico con frecuencia. Este complejo proceso de desorden ecológico que vivimos como civilización es una realidad ineludible que sirve de materia para la indagación creativa de los artistas citados y de tantos otros que, desde las agencias de sus obras y proyectos como activistas, aportan visibilidad y espesor crítico sensible al debate medioambiental. Muchas gracias.